mucho, hermanos, amén. Qué precioso poder cantar que Él nos liberó, amén. Qué precioso poder decir en un mundo donde la mayoría de las personas, las que no han conocido a Jesús, viven en esclavitud en las mentes, en los corazones, que nosotros hemos sido libres por el poder de Jesucristo, aleluya. Usted está feliz en esta mañana por esto, aleluya, porque Jesús nos ha hecho libres. Todo el gloria para Él, ese aplauso para Él entonces. Y a veces venimos a la casa de Dios con alguna carga, con algún pesar, ¿es verdad? ¿Verdad que sí? Tal vez alguien ha venido hoy así, y yo sé porque lo he experimentado en mi vida, que cuando venimos a la casa de Dios es así, pero disponemos nuestro corazón para recibir de Dios y le alabamos a pesar de todo. Dios empieza a moverse en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso en esta mañana le animo de parte de Dios a que no importa la circunstancia en la que usted esté, alabe a Dios, alabe a Dios y proclame que Dios es un Dios bueno. ¿Es bueno Dios? Es un Dios fiel. Aleluya, siempre fiel. Y quiero cantar una canción, pero me gustaría que ustedes me acompañen. ¿Puede ser? ¿Está con ánimo? Para ponerse en pie un poquito más y para cantar. Mire que dijo delante de Dios: Señor, a pesar de todo, en toda circunstancia, y declaro en esta mañana que tú eres bueno y fiel por siempre. ¿Se anima a hacerlo? Vamos a cantar. Vamos a cantar como nos enseña la palabra de Dios. Esta canción dice así: bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios.
siempre fiel, porque tú eres bueno, Señor, porque no tengo que temer mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias porque aún sin merecerte, Dios, tu sangre derramaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tenemos miles de promesas para nuestras vidas, de tu corazón, para el nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, no nos dejas, nos proteges, Señor, nos cuidas, aún si muchas veces darnos cuenta. En esta hora que tu palabra va a ser predicada, tu Espíritu, Señor, siga ministrándonos, siga tocándonos, Señor, siga, Señor, exhortando en esta hora nuestros corazones. Oh Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos y te exaltamos por la eternidad. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno Dios, amén. Siempre fiel es nuestro Dios. Tome asiento. En esta mañana quiero que leamos un versículo del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Uno de los tantos versículos de la palabra de Dios que declara que nuestro Dios es un Dios fiel, siempre fiel. ¿Amén? Siempre fiel. Aleluya. Deuteronomio 7, 9. Gloria a Dios. ¿Le gustó esta alabanza? Amén. Pues la vamos a volver a cantar. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. Aleluya. ¿Encontró allí en la Biblia Deuteronomio 7, 9? Dice así entonces la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios fiel. Amén. Tenemos un Dios fiel, hermanos. Un Dios fiel. Vivimos en un mundo en que la fidelidad, el concepto de fidelidad, ha sido muy relativizado e incluso me atrevo a decir que hasta perdido el valor tan importante que tiene para el hombre y para las relaciones humanas. Hoy la fidelidad se tiene muy en poco, como dije hace un instante. Hay muchos filósofos incluso que han desarrollado ideas a propósito de la fidelidad, quitándole la trascendencia, la importancia vital que tiene para el hombre la fidelidad. Vivir fielmente, vivir fielmente. Nosotros los cristianos, además, sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel, que está en su naturaleza ser fiel. Él es fiel, siempre fiel. Fíjese que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, usted escúcheme en esta mañana, en 2 Timoteo 2:13, que si fuéramos infieles nosotros, Él ¿cómo permanece, mis hermanos? Él permanece fiel, porque dice la palabra de Dios que Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Así que, aunque usted y yo permanezcamos infieles, o seamos infieles, Él dice que permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Un Dios fiel. Un Dios fiel, un Dios precioso para nosotros. Jehová decía el salmista: hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y con esta imagen, con esta figura, el salmista nos quiere dar a entender a nosotros cuál es la magnitud de la fidelidad de Dios. Amén. Hasta las nubes, hasta las nubes. Hasta allí es tu fidelidad, dice el salmista. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Aleluya. Por eso cada día que nosotros nos despertamos, hermanos, no solo vayamos al trono de la gracia para pedir, y eso está muy bien, para que Dios nos auxilie, nos guarde y nos guíe en ese día, sino que, como el salmista decía, todos los días con nuestra boca podamos hacer notoria la fidelidad de Dios. Que cada mañana cuando nos levantamos le digamos: Señor, gracias por un nuevo día, tú has sido fiel, aleluya. Tú eres fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad, que es hasta las nubes. Bendito Jesús. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, decía Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Antiguo y el Nuevo Testamento habla del Dios fiel que nosotros tenemos, verdadero y fiel, verdadero y fiel. ¿Saben que los hebreos entendían
la fidelidad desde el punto de vista de las personas, como una forma de vida, no como un concepto en sí mismo. No soy yo fiel, sino que entendían que la fidelidad de las personas entre nosotros tenía que ver con eso, en ser fieles en el diario vivir, en las relaciones entre los hombres, entre las vivencias que teníamos unos y que tenemos unos con otros. Si nosotros tenemos un Dios fiel, hermanos, tenemos un Dios fiel, ¿cómo no poderle ser nosotros fieles a Él? Y en esta mañana Dios quiere exhortarnos a cada uno de nosotros a que revisemos nuestra fidelidad. Para empezar a revisar nuestra fidelidad, primero tenemos que, como dice Deuteronomio, y hemos leído, estar seguros que no solo creemos en Dios, sino que también le amamos. Porque Deuteronomio dice que Jehová es fiel y que guarda el pacto de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso en esta mañana lo primero a lo que Dios nos quiere confrontar es a esto. Si en este 2016 tú has empezado este año con la certeza, con la seguridad y con las vivencias de amor a Dios y obediencia a Dios. Hay muchos textos en la Biblia que son de bendición para los hijos de Dios, en tanto nosotros cumplimos con esta parte, en tanto nosotros no nos quedamos solamente en el creer en Dios, sino que le amamos y guardamos sus mandamientos. El que ama es fiel, el que ama es fiel, porque ese amor le impulsa, ese amor le lleva a ser firme, a ser constante, Eso es fidelidad, firmeza y constancia en lo que sentimos, en lo que pensamos, en las obligaciones que tenemos, en el cumplimiento de los compromisos que hemos establecido. Eso es fidelidad. Una persona fiel es aquel que cumple con sus promesas, es aquel que cumple con lo que ha pactado con otro y en el que ha depositado su confianza y el otro en él. Eso es ser fiel, eso es ser fiel. Y Dios es fiel, decíamos recién. Dios es fiel. Tan fiel es Dios que, miren, la palabra nos enseña que Él es fiel, por el cual, por su fidelidad, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjese usted cuán fiel es Dios, que a través de su fidelidad, a través de ese compromiso, de esa firmeza y constancia de Dios, de decir, yo voy a enviar a un Salvador, y a través del Salvador ustedes van a ser salvos, es que usted y yo hoy estamos aquí, gozando de la salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Dios es fiel, dice la palabra de Dios. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hay alguien aquí que tal vez esté claudicando entre dos pensamientos. Hay alguien aquí que tal vez esté pensando en dejar a Dios. Miren, Dios es fiel, dice la palabra de Dios, como hemos leído recién en 2 Tesalonicenses 3:3, para afirmarte, mi hermano, para afirmarte y para guardarte del mal. Y para guardarte del mal. Aleluya. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces cuenta con la fidelidad de ese Dios para afirmarle y para guardarle del mal. Esta es una mañana para glorificar a Dios por su fidelidad, por su bondad, pero también para revisarnos cada uno de nosotros, porque Dios no miente. Amén. Las promesas de Dios son siempre en el sí y en el amén. Amén. Y entonces, si la palabra de Dios declara esto es así y es para nosotros. Mantengámonos firmes, sin fluctuación, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes. Estamos en un tiempo, hermanos, donde hay muchos cristianos en la faz de toda la tierra que no están firmes, que dudan, que están un poquito acá en la iglesia, un poquito en el mundo, que andan allí, ¿verdad? Como en arenas movedizas. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a estar firmes. Y Él es fiel. Él es fiel, declara la palabra de Dios. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió que iba a estar con nosotros, sosteniéndonos, guardándonos de todo mal. Porque Dios, que es fiel, fue el que en su amor nos dio a Jesús para que volviéramos a tener una relación con el Padre de los cielos. Para todo esto, Dios es fiel. Dios es fiel también, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, para una situación que todos en nuestra vida vivimos en distintas circunstancias, que es la tentación.
Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que está siendo tentado, Tal vez ha abierto una puertita al enemigo. Tal vez ha abierto allí un espacio al enemigo para que entonces la tentación esté servida en bandeja. Miren, esta mañana, si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, ese Dios fiel que guarda ese pacto que ha hecho con usted, dice la palabra de Dios, que no le va a venir sobre usted ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice la palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Si alguien está en alguna circunstancia de estas, está siendo tentado, revise su corazón, revise su alma en esta mañana. Estás amando a Dios, guardando sus mandamientos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y si estás siendo tentado, ninguna tentación que no puedas soportar, Dios permitirá sobre tu vida. Y juntamente con ella dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? Dará la salida. Aleluya. Bueno, Dios siempre fiel. La Biblia nos cuenta de muchos hombres, de muchas mujeres también. Pero en esta mañana quiero mencionar algunos hombres que específicamente la palabra de Dios dice que han sido fieles, que fueron fieles. Hay un hombre del Antiguo Testamento, un joven hebreo, un joven judío, que fue llevado cautivo a Babilonia, junto con una gran parte de todo el pueblo de Israel. Estoy hablando de Daniel. ¿Recuerda a Daniel? Amén. ¿Recuerda a ese joven? Dice la palabra de Dios de Daniel que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice la palabra de Dios. Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Él era fiel. Daniel era un joven fiel. Y aunque dice que los que le rodeaban, que estaban en el poder, que no les caía muy en gracia, ¿verdad? Como este judío viene aquí ahora y resulta que prácticamente la mano derecha del rey buscaban ocasión, dice la palabra de Dios, para ver una falla, para ver una falta. Pero la Biblia declara que Daniel era fiel y que ninguna falla, ningún vicio era hallado en él. ¿Será que Dios podrá decir de ti, de mí en esta mañana: oh, este joven, esta jovencita, este hombre, esta mujer es fiel, ninguna falla hay en él, ningún vicio hay en él? Hay otro hombre del Antiguo Testamento, un patriarca, Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Ese hebreo que se crió entre los egipcios, el príncipe de Egipto, y que fue llamado por Dios luego para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban. Moisés también declara la Biblia en el libro de Hebreos que fue fiel. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue un hombre fiel. Fue un hombre que tuvo errores, los tuvo. Fue un hombre que tuvo algunas dificultades, las tuvo. Pero dice la palabra de Dios que él fue fiel. Como siervo fue fiel. Aleluya. ¿Y qué decir de José? La Biblia nos dice que José dejó todo lo que tenía el faraón en manos de él, de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjese usted, el faraón no se preocupaba de nada, el pan que comía, ¿no?, que le servían a la mesa. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un hombre fiel. Ahora, tanto Daniel, Moisés como José fueron hombres, siervos de Dios, entregados a Dios, que pasaron una cantidad de circunstancias en su vida. Buenas, regulares, malas y muy malas. ¿O no? Amén. Situaciones, las muy malas, al límite. Y tal vez nosotros podríamos pensar: ¿cómo estos hombres no se rebelaron delante de Dios? ¿Cómo se enojaron? ¿Cómo no se enojaron con Dios? Y levantaron el puño y dijeron: Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Si yo te amo, guardo tus mandamientos, te sirvo, ¿por qué?
Ahí está la clave de un corazón fiel. Que aún en el momento más difícil o en el momento más complicado de la existencia humana, el hombre que tiene un corazón de siervo fiel a Dios, dice: Señor, tú estás conmigo. José, cada tantos pasos que daba, la Biblia lo relata así, en la cárcel, aquí o allá, la Biblia dice: y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Estos hombres, lejos de enojarse contra Dios, lejos de levantar el puño contra Dios, permanecieron fieles, permanecieron firmes, permanecieron constantes en aquello que creían. Aleluya. Permanecieron constantes en sus ideas, en sus obligaciones, en el compromiso que habían establecido. Permanecieron fieles. Y estos hombres deben inspirarnos a nosotros cada día. Aleluya. Deben inspirarnos en todo momento y en toda circunstancia. Pero cuando venga el día malo, aún más allí usted sea fiel a Dios. Amén. Y recuerde a estos hombres. Gloria a Dios. También el Antiguo Testamento nos habla de algunos hombres que colaboraron, que trabajaron fuertemente en la construcción del primer templo a Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor que estos trabajadores, dice que a estos trabajadores no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo dicen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Y dice otro texto, estoy leyendo en Reyes y en Crónicas: daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Quiere decir que en toda la Biblia, no solo hombres que han estado al frente, como Moisés, de la liberación, de la emancipación del pueblo de Israel, de José al frente de un imperio, ¿verdad?, de Daniel de la misma manera, sino que aquellos hombres que, por ejemplo, trabajaron en la construcción del templo y que eran carpinteros y que trabajaban la piedra y que hacían instrumentos. Dice la palabra de Dios que el dinero que se les daba, de él no se les pedía cuenta. ¿Por qué? Porque obraban fielmente. Eran obreros fieles, procedían con fidelidad. Y sabe, hermano querido, nosotros así debemos proceder. Amén. En nuestra vida. Amén. Así, de la misma manera, debemos proceder cada uno de nosotros. Es un requisito para ser obrero de Dios, que seamos hallados fieles. Amén. Los niños, pasen por favor a sus clases. Precioso de los niños, que Dios los bendiga mucho. Amén. Bendecimos a los niños. Amén. Amén. Bendecimos, les ungimos, aleluya. Con la bendición de Dios, que es todo. Amén. Que es todo. Ayer, cuando abríamos el culto allá en Las Piedras, decíamos: ¿cuántas veces bendecimos al hermano y ni siquiera tomamos conciencia de la magnitud de lo que estamos haciendo? Estamos transfiriendo el reino a esa persona, ¿verdad? Las bendiciones de Dios a esa persona. Aleluya. La fidelidad, hermanos, es un requisito del obrero de Dios. Y sabe que el obrero de Dios no es solo el que está aquí predicando o tocando instrumentos. Cada uno de nosotros es obrero de Dios. Amén. Somos obreros de Dios. Porque cada uno de nosotros ya tenemos una tarea, que es la más grande. Y es la que, según algunas estadísticas, el 95% de los cristianos no hace. ¿Sabe cuál es? Iglesia? Predicar a Jesús. El otro día leía: el 95% se estima de los cristianos no hablan de Cristo. Y usted y yo somos obreros de Dios, en tanto tenemos una gran comisión. Y para esa gran comisión no tenemos que tener ningún título, no tenemos que estar acá arriba,
Tenemos que abrir la boca y predicar de Jesús, de lo que Él ha hecho. Aleluya. Para cumplir ese compromiso que hemos hecho con Él. Amén. Los ungiré con poder, dijo el Señor. No para que se queden con eso ustedes, sino para que hagan testigos. Para que sean testigos, perdón. Y otros crean en mí. Y otros crean en mí. Los obreros de Dios, de los obreros de Dios se requiere que sean fieles. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. En una oportunidad, en el libro de los Hechos, la palabra nos cuenta que Bernabé, ¿se acuerda aquel hombre, verdad, que acompañó muchas veces a Pablo a predicar el Evangelio? Le llegaron noticias de que en una iglesia que había sido plantada en Antioquía, había fuego de Dios y que muchos se convertían y que esa iglesia estaba encendida. Entonces Bernabé les visitó, y cuando les visitó, les exhortó. Y en esta mañana, mis hermanos, Dios nos está exhortando a nosotros. En este inicio del 2016, Dios nos está exhortando a cada uno de nosotros. De la misma manera que a través de Bernabé lo hizo en la iglesia de Antioquía. Y fue así. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios allí, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Fíjese usted todo lo que puede haberle dicho Bernabé, todas las exhortaciones que puede haber dicho, pero sin embargo Dios lo guió a esa exhortación. Dijo, miren, de parte de Dios, les exhorto a todos a que con propósito de corazón, es decir, una fidelidad realmente consciente, una fidelidad realmente genuina, sincera, con un compromiso real, ustedes sigan fieles a Dios, permanezcan fieles al Señor, permanezcan fieles al Señor. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo le aconsejaba a este joven pastor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe, hermano? Dios nos está exhortando en esta mañana a que podamos ser siervos fieles, que podamos ser fieles a Él con todo nuestro corazón, que realmente podamos estar firmes y constantes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que podamos ser fieles a la obra. Como dije recién, cada uno de nosotros tiene una tarea para hacer, y aquellos que también tienen tareas específicas en la casa de Dios, todos los que tenemos tareas específicas en la casa de Dios, que podamos ser fieles, aleluya. No importa si usted piensa, ay, lo que yo tengo para hacer para Dios es poquito. Eso no es de Dios, ese concepto no es de Dios. Y le voy a decir una cosa: si a usted le parece, por cuantificar las cosas, que es poco, recuerde, mi hermano querido, la parábola del mayordomo infiel. ¿Se acuerda de esa parábola? En esa parábola dice Jesús: el que es fiel, escuche bien, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poquito, en lo más es fiel. Aleluya. Hay muchos cristianos que quieren más, y quieren hacer esto, y quieren servir esto, y quieren hacer lo que quieren, pero Dios ya les ha dado algo para hacer. Pero capaz que les parece poco. ¿Sabe qué? Dios no te va a dar más si en eso que Dios te dio no eres fiel. Ahora, si Dios en lo que te dio ve que tú eres fiel, y en eso poco tú eres fiel, Dios sabe que en más tú también serás fiel. Es así. El que es poquito en lo fiel es fiel en lo más. Es así, mis hermanos. Dios no piensa como nosotros. Seamos fieles a la obra, seamos fieles al ministerio que Dios nos ha dado, seamos fieles a la tarea que Dios nos dio, seamos fieles entre nosotros. Yo les decía al comienzo que los hebreos entendían la fidelidad de la persona no como una capacidad propia en sí misma,
¿verdad? Sino que el hebreo entendía la fidelidad en lo relacional. Entonces, la fidelidad se daba o no en la convivencia con los otros hombres. ¿Comprende? En la convivencia con los otros hombres. Los griegos decían, bueno, yo soy fiel, la persona es fiel. Los hebreos decían, uno vive fielmente, fielmente. Y así es como los cristianos tenemos que vivir, fielmente, entre nosotros, entre los hermanos. Seamos fieles, fieles, fieles. Aleluya. Vivamos fielmente en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro diario vivir, vivamos, en nuestro diario andar, vivamos fielmente, fielmente. ¿Sabe que hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en Tito, que le voy a pedir que lo lea conmigo? Tito, capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos allí, a partir del verso 9. Tito 2, verso 9 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos 9 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios. Exhorta, le decía Pablo a Tito, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifiesto para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, le decía Pablo a Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y en esta mañana, aleluya, el Señor, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, nos tiene esta palabra para nosotros. Amén. En todo debemos ser fieles. Y aquí la exhortación a los siervos a que sean fieles a sus amos. Y esto lo podemos trasladar nosotros a nuestra vida cotidiana, que seamos fieles delante de todos aquellos que estamos, sobre los que estamos bajo autoridad, en nuestros trabajos, en la iglesia, que podamos ser fieles en todo, para exaltar el Evangelio de Cristo, para realmente estar a la altura del Evangelio de Cristo. Y como dicen los versículos 11, 12, 13, vivir realmente como hijos de Dios, vivir realmente en obediencia a Dios, en santidad a Dios, Cuidado, porque a veces vivimos una falsa fidelidad. Hay muchos cristianos que creen que porque asisten a los cultos, porque incluso sirven religiosamente en las tareas que les han sido encomendadas, está todo bien con Dios, son fieles, están siempre. Pero ¿saben una cosa? Dios no mira, si bien mira, quiero decir, Dios como siempre lo que busca es tu corazón y mi corazón. Amén. Y tu corazón y mi corazón solo Dios lo conoce. Amén. Mentira, yo no puedo conocer tu corazón ni tú el mío. Amén. Dios sí lo conoce. Dios sabe. Y la fidelidad que pide Dios de nosotros, esa fidelidad genuina que nace en el corazón. Amén. Y que nace en el corazón a tal punto que se ve en nuestras vidas.
Pero no se ve solo aquí, se ve afuera, afuera. No podemos decir nosotros que somos fieles a Dios aquí en la iglesia, porque todos somos más o menos fieles a Dios acá. ¿No? Pero de la puerta para afuera, de la puerta para afuera, es donde más nosotros tenemos que hacer esas cartas escritas en corazones, aleluya, para que el mundo crea que Jesús es real, para que el mundo crea que Jesucristo es real y que tiene poder para transformar, para cambiar, para que el mundo crea que hay una esperanza real. Tú y yo debemos permanecer fieles en todo y en nuestro diario vivir, más que en cualquier otra cosa, en nuestro diario vivir, en donde estemos, porque sabe que mi hermano, y que Dios nos guarde y empiece por mí, todo un día sale a la luz, tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Comprende? ¿Comprende? Entonces que realmente podamos decir, Señor, yo soy fiel a ti, o quiero serte fiel a ti, pero con el corazón, pero con mi vida toda, en mi diario andar. Y miren que no podemos escoger, no podemos escoger ser fiel a Dios en esto, y en esto no, y en esto sí, y en esto no. Si vivimos así, vamos a vivir una vida espiritual muy mediocre, muy mediocre. Y esa vida espiritual mediocre no solo nos va a perjudicar a nosotros, sino que también va a salpicar a otros. Porque el que vive una vida espiritual mediocre perjudica a los demás. Por eso usted no viva una vida mediocre. Viva en obediencia a Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Y va a ver que Dios le va a bendecir, a respaldar, le va a sacar de la tentación, como hemos leído, le va a afirmar, le va a guardar de todo mal, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es siempre fiel. Somos nosotros los que muchas veces fallamos. La palabra de Dios, para los que son fieles, para los que son fieles, para los que son fieles, tiene recompensas. En la parábola de las 10 minas, Jesús dijo, Él le dijo, está bien, el amo, ¿no? Está bien, le dijo al siervo, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Otra versión dice, sobre mucho te pondré. Amén. Así que hay recompensa. En lo poco eres fiel, ¿qué dice Dios? Sobre mucho te pondré. Aleluya. En esta parábola, a este siervo que fue fiel en lo poquito, en esa mina que le había entregado su amo, lo puso sobre 10 ciudades. Sobre 10 ciudades. No invertamos las cosas. A veces lo decimos o a veces lo pensamos, pero Dios sabe todo, hasta nuestro pensamiento, ¿verdad? Nosotros queremos lo que a nuestro parecer son las 10 ciudades o lo mucho. Pero ¿sabe qué? Dios nos enseña exactamente lo contrario. Sea fiel en esto que Dios le dio. Y Dios le va a dar más. Amén. Dios le va a dar más. Gloria a Jesús. Un corazón de siervo fiel es lo que Dios necesita de su iglesia. Y es la exhortación que Dios trae hoy para nosotros, hermanos. Corazones de siervos fieles. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Es el libro profético, ¿verdad? Y dice al final de este versículo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que nuestra fidelidad no es por tramos, no es por tramos, es hasta la muerte, hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Hay cristianos que a veces deciden tomarse unas vacaciones de su relación con Dios, de su fidelidad a Dios. Dicen, hasta aquí fui, yo ya fui fiel, capaz que está atravesando alguna circunstancia y yo ya está. No es así, mi hermano. ¿Qué dice Dios? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
La cuestión es, ¿le creemos o no le creemos a Dios? ¿Confiamos realmente en lo que Dios dice o no confiamos? ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? El que ama es fiel, el que ama obedece, aleluya, y cree con todo su corazón, con todo su corazón. ¿Has sido fiel a Dios, hermano, en todo este tiempo que has transitado tu vida cristiana? ¿Has sido fiel a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? Con esta fidelidad que Dios nos enseña, que se requiere de cada uno de nosotros. Tal vez estás en esas vacaciones espirituales. Tal vez no. Tal vez estás encendido y tu fidelidad es la misma. Es la misma como el primer día. Tal vez ha menguado un poco. Pero ¿sabe qué? En esta mañana, Dios que está aquí, está con nosotros, hablándonos al corazón, tocando nuestro corazón, para que realmente podamos en esta hora hacer un pacto nuevo con Él, de fidelidad. Aleluya. El Señor nos pide fidelidad en este 2016, hermanos. Nos pide fidelidad hasta nuestra muerte, o hasta que Él venga a buscarnos. En todo. Tal vez hay algo en tu vida espiritual, en tu búsqueda de Dios, en lo que no estás siendo fiel. Tal vez es en la oración, tal vez es en la lectura de la Biblia, tal vez es en congregarte. Debemos hacer el esfuerzo de congregarnos, hermanos, no solo los domingos. Los domingos, por cierto, que sí, que es el día del Señor, pero tenemos que esforzarnos por venir a la casa de Dios y ser fieles, como enseña la palabra, en congregarnos. En congregarnos. El otro día leía algo muy lindo de que escribió una hermana que se llamaba Rosa Maraslian, que hablaba sobre el congregarse y decía, un día tal vez lo pueda compartir, y entre otras cosas decía, hay muchos cristianos que creen que en sus casas, ¿verdad?, van a poder lograr lo mismo que en el templo. Eso es falso, es falso. No hay ningún otro lugar como este para aprender a estar en la presencia de Dios. No hay ningún otro lugar, porque esta es la casa de Dios, que está instituida en la palabra para que nosotros, los hijos de Dios, vengamos, estemos aquí en los atrios. Ella da un ejemplo, decía, usted con su hijo podrá charlar por teléfono, hoy podrá mandarse un mail, chatear, WhatsApp, esto y otro, pero no es lo mismo que estar cara a cara en su casa, Acá es donde aprendemos realmente a estar en la presencia de Dios, porque acá aprendemos a vivir fielmente entre nosotros y poder adorar a Dios como un pueblo, como dice la palabra, como un pueblo, Señor, como un pueblo. Aleluya. ¿Qué vas a hacer en esta mañana, mi hermano? ¿Vas a renovar tu pacto con Dios? Tal vez necesitas arrepentirte, tal vez Dios te ha hablado y te ha mostrado que no has sido fiel para nada, o que hay falta de amor, o que tal vez habían algunos pensamientos en tu mente que no eran de Dios. Tal vez hoy Dios te ha abierto los ojos y te ha mostrado, sé fiel en esto, querido, sé fiel en esto poco, sé fiel, sé fiel. Tal vez algunos quieran en esta hora decir, Señor, te sigo con fidelidad hasta la muerte, pero con la fidelidad del corazón, con la firmeza, la certeza, la constancia en ti, en tus principios, en el compromiso, en las obligaciones que tengo. Porque cada uno allí en su banco no ora a Dios en esta hora. Y mire, yo le voy a decir algo, qué lindo sería que hoy todos aquellos que han sido tocados por Dios, que han escuchado la voz de Dios en esta mañana y quieran renovar el pacto, se pongan en pie en esta hora, se puedan poner en pie allí donde están y puedan pasar aquí al altar y puedan delante de Dios comprometerse una vez más. Ore a Dios ahora, ore a Dios
Y Dios que está aquí para bendecirle, para tocarle, le espera. Pase aquí al altar. Pase aquí al altar. Y el Señor, acá estoy. Tú que eres siempre fiel, Señor, en esta hora renuevo mi pacto. En esta hora, Señor, renuevo ese compromiso contigo de serte fiel, Señor. Pase sin temor ni vergüenza. Pase delante de la presencia de Dios sin temor ni vergüenza. Pase aquí. Renueve su pacto. Dios nos exhorta a ser fieles, a permanecer fieles, a permanecer fieles, 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 siempre fieles. Aleluya. A permanecer fieles. Oh Espíritu Santo de Dios, toca las vidas, la mente y los corazones. Convence de pecado, Dios. En esta hora, trae arrepentimiento a los corazones, Dios. Aleluya. Oh Señor, y llama a tu obra. Llama a obreros fieles, Dios. Llama a siervos fieles en esta hora. A siervos fieles que en lo poco te sirvan, que en lo poco sean fieles para que tú les levantes y les des más. Oh aleluya, oh aleluya. Póngase en pie, iglesia, levante sus manos al cielo. Busque a Dios en esta mañana. Venga aquí al frente. Si usted quiere renovar su pacto, venga al frente. Los jóvenes, sean sensibles a la voz de Dios. Dios los llama, jóvenes, para que sean siervos fieles, siervos fieles, siervos fieles. Aleluya. A los que enseñan, a los que predican. Dios nos exhorta a que revisemos nuestra fidelidad. A los músicos, aleluya. Si alguno está sintiendo el llamado de Dios, deje el instrumento, vaya. No importa. Los que cantan, aleluya. Si sienten el llamado, vayan al frente. Pónganse en el altar, aleluya. Preséntense delante de Dios. Preséntense delante de Dios. Aleluya. Rompe los corazones de Dios de piedra en esta mañana. Toca, Padre, con poder y con gloria. Oh, que tu iglesia, Señor, sobre toda la paz de la tierra sea fiel. Oh, Señor, que podamos serte fieles a ti, Padre. Que podamos serte fieles a ti, Señor, en todo, Padre. En todo nuestro diario vivir, nuestro diario andar, Señor. Oh, Padre Santo, que podamos, Señor, ser ejemplo de tu amor, ser ejemplo de ti, Jesucristo. Que podamos, Señor, oh Dios, como tú mirabas a Daniel, mirabas a José, Señor, que tú puedas decir de nosotros: ninguna falta hay en él, ningún vicio hay en él, ningún vicio hay en él. Aleluya. Si hay alguien que tiene que arrepentirse en esta mañana, hágalo delante de Dios, para que ninguna falta, ningún vicio sea hallado en tu corazón. Aleluya. Toda la iglesia orando, levante sus manos al cielo. En esta hora busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, aleluya. Busque a Dios, todavía hay tiempo. Pase aquí al frente. El pastor está orando por su vida. Pase aquí. Si hay algún enfermo, ponga su mano en el corazón. Sea fiel a Dios, sea fiel a Dios, sea fiel a Dios. Dios es fiel, siempre es fiel. Dios va a sanarlo, Dios va a levantarlo, Dios va a guardarlo de todo mal. Aleluya. Dios va a liberarlo en esta hora. Sea fiel usted, sea fiel, sea fiel, sea fiel, aleluya. Sea fiel a Dios, aleluya. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos. Oh Padre, oh Dios, en esta mañana, Santo, Santo, te glorificamos, te adoramos, te bendecimos. Iglesia, abre su boca, adora al que está sentado en el trono, adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Santo, María, Santo, adora a Cristo. Iglesia, adora a Cristo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Hay algunos aquí que se han enfriado, hay algunos aquí que están viviendo una falsa fidelidad. Presentarte delante de Dios en esta mañana. Hay tiempo todavía, hay tiempo. Decirle: Señor, perdóname, perdóname. Dame un corazón de siervo fiel. Dame un corazón de siervo fiel, Señor. Hay algunos aquí que creen en Jesús, pero no le aman, pero no
Señor. Toca, toca, Padre, toca. Todavía hay tiempo. Pase al frente. Si hay alguien aquí que necesita oración, pase aquí al frente, pase al frente. Pase al frente en el nombre de Jesús. Pase al altar. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Exhorto, dice el Señor, a todos que con propósito de corazón, a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles a Dios. Aleluya. Ore a Dios ahí donde está. Ore a Dios. No sea un espectador. No sea un espectador. No hay nada que mirar. Ore a Dios. Cierre los ojos, como enseña la Biblia. Levante sus manos al cielo y ore a Dios. Ore a Dios en esta mañana. Aleluya. Con toda autoridad en el nombre de Jesús. En esta mañana, iglesia. Ora a Dios. Busca a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Oh Dios. Oh Dios. Toca, 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 Dios. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Toca nuestra vida, nuestra mente. Que podamos comprender, entender, Señor. Que tú requieres que cada uno de nosotros sea hallado fiel, Padre. Sea hallado fiel, Señor. Límpianos, Señor, con hisopo. Límpianos, Señor, con hisopo. Porque nada somos ni nada podemos hacer sin ti, Padre. No somos merecedores de esta gracia tan grande. Oh Señor. Oh Señor, que podamos atesorar tu palabra. Que podamos comprender tu palabra. Que podamos hacer la carne en nosotros, Dios. Oh Padre, que no seamos cristianos. Que no seamos cristianos de libreto, Dios. Que no seamos cristianos de guión. Que seamos cristianos genuinos, Dios. Que seamos cristianos verdaderos, Dios. Oh Padre Santo, en esta hora, derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ore a Dios, ahí donde está. Busque a Dios, busque el rostro de Dios. Busque el rostro de Dios. Busque el rostro de Dios. Aleluya. Todo buscando el rostro de Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Oh Dios. Sé poco. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco, mi hermano. Sé fiel en lo poco. Y sé nuestro Dios. Y sobre mucho te pondré. Sé fiel. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel. Se requiere de cada uno que sea hallado fiel. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Siga orando, iglesia. Siga orando. Todavía hay almas aquí adelante que han pasado. Aleluya. Que Dios está ministrando. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. A veces no destinamos ni un ratito en casa para adorar a Dios. Ahora está aquí en la casa de su Padre. Adore a Dios. Adore al que vive. Adore al que reina. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Toca a Dios, toca las vidas, Señor. Cambia los corazones, Dios. Todos aquellos que quieran renovar su pacto delante de Dios en esta hora, le animo que levante una mano al cielo, las dos manos al cielo. Aleluya. Levante su mano al cielo en esta mañana. Si usted quiere renovar su pacto en esta hora de fidelidad a Dios, allí donde está, dígale: Señor, en este año y para siempre, recibe mi corazón, fiel a ti, Señor, fiel a ti, Señor, fiel a ti, Señor. Oh Jesús, fiel a ti, Señor. Recibe en esta mañana mi compromiso, Señor. Ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer, porque soy imperfecto, porque me equivoco, pero en tus manos todo lo puedo, Señor. Úsame, Señor.
Úsame en este año, Dios, más y más. Úsame en este año, Señor. Y que tú puedas ver en mi fidelidad. Que tú puedas ver en mí la fidelidad de José, la fidelidad de Daniel, la fidelidad de Moisés, Señor. Oh Dios, bendice a tu iglesia en esta mañana. Oh Señor, en el nombre de Jesús, toca a cada uno de mis hermanos aún más, aún más, aún más, aún más, Señor. En el nombre de Jesús, limpia tu iglesia, Dios. Limpia tu iglesia, Señor. Separa, Señor. Separa lo que no es tuyo, Dios. Empieza por mí, Señor. Límpiame a mí, Señor. Para que pueda servirte genuinamente, fielmente. Para que sea de bendición a otros. Para que sea de bendición a otros. Líbrame, Señor, de ser tropiezo. Líbrame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. ¿Qué le parece si cantamos? Amén. Dios es fiel, bueno, precioso. Hemos establecido un compromiso precioso delante de Él. Amén. Amén, iglesia. Amén, como un pueblo lo hemos establecido. Y sabemos que no estamos solos. ¿O no? Sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que es fiel. Yo le animo a que cante con gozo y alegría. Amén. Cante con gozo y alegría en esta mañana, con libertad. Aplaude a Dios, levante sus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, levante sus manos. Dígale, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel.